¿Cómo están? Les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de La Ruta hacia una Constitución Ecológica que hacemos aquí en ONG FIMA y también, por supuesto, con El Desconcierto. Soy Francesco Gazzella y en esta oportunidad vamos a hablar de varios conceptos que se repiten mucho, pero no sabemos si los entendemos, menos todavía si tienen que ser parte de la nueva Constitución. Estoy hablando de cambio climático, crisis climática, emergencia climática. Bueno, déjenme contarles que en octubre del año pasado, cuando la convención llevaba ya 3 meses de trabajo, justamente se declararon por mayoría a favor de esta emergencia climática, en emergencia. Justamente de eso queremos conversar, qué significa. Tenemos que votar el día de mañana en el Pleno, es muy poco, ojo, por 2/3, justamente que estos conceptos sean parte de la Constitución, o son otros que nos van a aportar justamente una mirada para que Chile, el país entero, la sociedad chilena, sea parte de esta lucha. ¿Es una lucha? Bueno, todo eso y más en este capítulo de La Ruta hacia una Constitución Ecológica. Hoy no solo tenemos que poner el foco en la mitigación, Chile solamente aporta con un 0,2%, sino que tenemos que poner el foco en la adaptación, en los ordenamientos territoriales, en nuevas formas de relacionarnos con la naturaleza, con la tierra, en la gestión de las cuencas y en los derechos al agua. Es importante dictar una institucionalidad que considere estrategias climáticas de largo plazo, la elaboración de reformas regulatorias, aumentar la evidencia científica, incorporarla en la toma de decisiones y avanzar con urgencia hacia una construcción de una sociedad resiliente. Bueno, y para comenzar el capítulo vamos a presentar inmediatamente quienes se encuentran con nosotros. Tenemos 2 invitadas para este capítulo de Ruta hacia una Constitución Ecológica. Es Isabel Villanueva, ella es ingeniera civil hidráulica de la Universidad de Chile, analista de cambio climático, ojo con eso, del Ministerio de Energía y cofundadora de la ONG Zeus Chile. ¿Lo dije bien? Sí, menos mi nombre, que es Isabela. ¿Isabel qué dije yo? Isabel. Isabela Villanueva. Lo repetimos, Isabela Villanueva. Tienes toda la razón. Oye, y también estamos con Victoria Belemmi. Ella es abogada de la Universidad de Chile, con un diplomado en Derecho Público Económico, coordinadora del área de estudios de ONG FIMA, dueña de casa. Dije bien tu nombre, si no me van a retar aquí, pero para siempre. ¿Bien? Ya. Están las 2 presentadas, tenemos el tema interesantísimo en una semana, o llegamos ya a 2, ¿no? En que la Convención Constitucional está haciendo más noticia que nunca. Si no es por lo que pasa en otros lugares del mundo, probablemente sería el titular principal. Dicho eso, y para iniciar este capítulo, hay algunos conceptos que siempre nuestros líderes, autoridades, políticos, en fin, cuando hablan de estos temas los repiten, pero quizás no todos los entendemos cuando decimos cambio climático, crisis climática, emergencia climática. Queremos que por favor nos expliquen. Voy a partir por Isabela. ¿Ahora bien? Ahora sí. Pero antes de que me digas lo más pedagógicamente que puedas, ¿qué se entiende por esos conceptos? ¿Son lo mismo? ¿Son diferentes? ¿Qué es lo primero que se te viene a ti a la cabeza cuando yo digo cambio climático o crisis climática? A ver, lo primero que pienso es en caos, que pareciera que cuando hablamos del tema de cambio climático o de la crisis climática no se nos viene mucho a la cabeza. A mí me pasa harto cuando conversamos sobre las olas de calor o las sequías o cuando los medios las muestran, como que suelen mostrar esta imagen de las niñas y los niños jugando en una pileta y eso no es una ola de calor. Una ola de calor es una emergencia muy fuerte que lleva a la gente a tener problemas de salud, a la muerte, a ir a refugios. Entonces, creo que cuando nos imaginamos el cambio climático, todavía pensamos en que hace más calorcito y eso no es así. O sea, hay una crítica a la tele, hay una crítica a la imagen, pero tengo la impresión de que los meteorólogos cada vez más dicen, ojo, que 30 grados 3 días seguidos no es ola de calor. ¿Va por ahí? O sea, ¿no entendemos? ¿No le tomamos el peso? Yo creo que cuando se habla del tema, cuando se comunica, y obviamente ha habido un cambio, o sea, si miramos esto hace 10 años, por supuesto que hay una evolución en cómo se comunica, en el rol de los medios, en el rol de la sociedad misma, pero creo que todavía no está intrínseco en la sociedad y en la ciudadanía en general, y aquí hablo en todos, más allá de los medios, en cuáles son los efectos reales. Como no es que va a ser calor un par de días, no es que van a haber una lluvia intensa una vez cada 10 años, o sea, es que se vienen una serie de catástrofes, de eventos hidrometeorológicos extremos a los que no estamos acostumbrados, que se vienen sequías incluso más fuertes como la que hemos estado viviendo hace una década en Chile. Entonces, todo eso, creo yo, que todavía no está puesto en el centro de la discusión. Seguimos pensando en la crisis climática, en algo que se viene en el futuro, cuando es algo que ya estamos viviendo hace años. Presente, absolutamente. Victoria, ¿queda algo de esto que también se te venga a la cabeza? ¿Hay algo más?
Creo que la palabra caos me interpela directamente, ¿verdad? Es la idea, o sea, lo que pienso cuando pienso en cambio climático es en destrucción, en la imposibilidad de continuar la vida como la conocemos. Y eso obviamente da cuenta de un problema súper grave, de una crisis que tenemos que enfrentar de manera urgente. Urgente. Ahora, pero es lo mismo cambio climático, crisis climática, emergencia climática, lucha contra el... ¿Es lo mismo? Obviamente son conceptos que están súper relacionados, concatenados, pero si uno se pone a hacer distinciones sutiles, obviamente hay una distinción entre cada uno de esos conceptos. El concepto de cambio climático podemos entenderlo como un concepto más descriptivo de un fenómeno. Ahí Isabela obviamente tiene mucho más que decir. En el planeta Tierra existen cambios en el clima que son constantes y que pueden ser por razones naturales o por razones antrópicas. El problema que estamos viviendo en la actualidad es que por la actividad humana que se ha generado desde la época industrial hasta la actualidad, se ha acelerado este proceso de cambio climático a un punto devastador, como estábamos hablando recién. Y es por eso que hoy día estamos hablando de crisis climática. No es un proceso de cambio climático normal, sino que hemos acelerado este proceso hasta el punto en que estamos enfrentando impactos sumamente acelerados en el tiempo. Y cuando hablamos de emergencia climática, yo lo entiendo como una declaración más política. Es una declaración de voluntad de tomar acción para hacer frente a este proceso de cambio climático, a esta emergencia que estamos viviendo, y que tiene un punto bien particular, ¿no? Es el Acuerdo de París, una carta que se genera para interpelar al Parlamento en Australia, en Melbourne, con el fin de que las autoridades empiecen a tomar conciencia de la necesidad de tomar acción en contra del cambio climático, y que ha desatado que a nivel mundial muchos países, incluso el Parlamento de la Unión Europea, declaren emergencia climática como una decisión de voluntad, y que hoy día en Chile también encontremos varios ejemplos al respecto. Hay municipios, el municipio de Santiago, el municipio de Rancagua, de Viña del Mar, de Puerto Varas, entre otros, incluso la misma Convención Constitucional, que han hecho esta declaración de tratar de avanzar en materia de enfrentar la crisis climática. Ahora, de objetivos, con respecto justamente a lo que tú nos describes, ya van varios gobiernos que han determinado una suerte de calendario, de grandes objetivos en X plazo. Pero al margen de los objetivos, ¿hemos hecho algo institucional justamente para alcanzar o esos objetivos, o que la declaración política no se quede en una declaración política? ¿Hay algo más antes de la convención? ¿Tenemos ya algo regulado con respecto a la materia? ¿Nosotros como Chile? Como Chile, Estado de Chile, al margen de los municipios, por ejemplo, el Estado de Chile. Sí, o sea, no podríamos desconocer los avances que se han hecho en la materia en las últimas décadas, y en particular, creo yo, concentrado en los últimos años. O sea, el tema se ha avanzado. Ahora podemos sentarnos a discutir cuánto se ha avanzado, si es efectivo o no es efectivo, pero de que han habido avances, al menos en el término de la política pública, de la creación de instrumentos, por supuesto que lo hay. O sea, y solo por nombrar algunos, podemos nombrar las NDC, que son las contribuciones nacionalmente determinadas, que son compromisos climáticos que hace no solo Chile, sino que todos los países que adscriben al Acuerdo de París. ¿Qué es un compromiso climático? Como la palabra lo dice, en el fondo es una serie de metas que ponemos en ciertos plazos que vamos determinando, que lo determina el país, ojalá en el marco de lo que diga la ciencia, no solo de ese país, sino también del contexto internacional. Y ahí es donde Chile, por ejemplo, compromete la carbono neutralidad al 2050, y no solo Chile, sino que varios países, la Unión Europea, por ejemplo, y en particular países de la Unión Europea, Alemania, Canadá también, entonces son esos ciertos instrumentos a nivel internacional, pero con bajada a lo local, a lo nacional. También tenemos la estrategia climática a largo plazo, que es la hoja de ruta hasta el 2050 en términos de ambición climática. ¿Pero eso es una ley? Lo que he nombrado, la NDC y la estrategia climática a largo plazo son instrumentos de gestión
Lo que es la ley es lo que hoy día se discute, está en segundo trámite constitucional, que es la discusión del proyecto de ley marco de cambio climático, que efectivamente viene a poner por ley, en el fondo, en nuestro propio marco, la gestión del cambio climático. Y ahí, por ejemplo, está también la carbono neutralidad o la meta de carbono neutralidad al 2050, que de hecho en la Cámara de Diputados la discusión se está dando también al 2040, en adelantar esa meta. Veremos qué pasa en la aprobación de la ley y en su promulgación. ¿Compromete recursos la ley? Compromete recursos la ley, efectivamente. ¿Sabes por qué te hago estas preguntas? Porque ahora viene la pregunta por la cual estamos convocados, ¿no? ¿Por qué este tema debiera ser parte de no solo de la convención, que lo ha sido sin duda, sino de una nueva constitución? Es decir, que existan, lo voy a decir súper en simple, palabras que involucren o crisis climática o cambio climático y no simplemente una regulación medioambiental o una idea allí de defensa del medio ambiente. Entonces, si vamos a tener esta ley, si hay recursos comprometidos, si habrá una institución comprometida, no tengo idea. ¿Por qué tiene que estar en la Constitución? La Constitución, además de ser una norma fundamental, como la que tiene la mayor jerarquía en el ordenamiento jurídico, es una norma que cristaliza un momento de una comunidad. Cristaliza ese momento y las aspiraciones que tiene esa comunidad, dicho muy en simple. Y el cambio climático es parte del momento de nuestra comunidad local, Chile, y de nuestra comunidad global. Nosotros, se ha dicho mucho que Chile es un país que cumple 7 de los 9 criterios de vulnerabilidad de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. Es un país con vulnerabilidad al cambio climático y es un tema, por lo tanto, del que tenemos que hacernos cargo. Pero además Chile forma parte de esta comunidad global en la que todos los países tenemos que hacer esfuerzos por hacer frente al cambio climático. Y como es parte de este momento, en la Constitución tiene que ser un eje central, ya sea de la manera en que quede consagrado. O sea, hay distintas propuestas para que quede consagrado, pero es parte del contexto, es parte del momento que estamos viviendo. Si en el 1800 quizás la salubridad era un tema muy importante porque faltaban alcantarillas y entonces había que hacerse cargo de eso, o las campañas militares eran un tema del que había que hacerse parte de la Constitución, en este minuto el cambio climático es parte de nuestro momento y por lo tanto tenemos que discutirlo e incluirlo en la Constitución. Interesante eso, como antes la educación no era un tema para todos, llegó el minuto en que lo incluyeron, ¿no? Como algo para que efectivamente estuvieran todos incluidos. Bien interesante el punto de vista, le quiero preguntar a ti también, Isabela, pero les quiero dar un dato. Ojo que la Comisión de Medio Ambiente, que es la misma, también es importante, aquí hubo bastante inteligencia o astucia, ¿no?, por parte de los convencionales de juntarla con la de modelo económico. Y en eso han habido varias discusiones también muy interesantes. Por lo demás están listas sus propuestas con cada uno de sus artículos para que sean votados por el Pleno, por los famosos 2/3. Vamos a entrando a ese debate también, por supuesto, aquí en la ruta hacia una constitución ecológica. Bien, seguimos haciendo la ruta hacia una constitución ecológica por las pantallas de El Desconcierto en conjunto con la ONG FIMA. Y habíamos quedado en por qué tiene que estar finalmente, o por qué parte de estos conceptos que hemos estado conversando tienen que estar en la nueva Constitución. Y en eso incluso les aporto un dato más. Hay un artículo transitorio para que exista un servicio para la crisis climática y ecológica. Yo quiero saber, si es que decíamos recién que existe un cuerpo legal en discusión para darnos una nueva institucionalidad ya bien avanzado en el Congreso, ¿por qué tiene que estar de nuevo esto en la Constitución? ¿Por qué, por ejemplo, un servicio para la crisis climática, esta ley acaso no lo plantea? ¿Cuál es la diferencia? La ley no crea un servicio como tal, sí crea toda una institucionalidad, diferentes instrumentos, una hoja de ruta, planificación, etc. Ahora, yo creo que hay disensos igual en si necesitamos o no necesitamos más institucionalidad y podemos opinar diferentes cosas al respecto. Lo que sí yo creo que es fundamental es que pongamos la crisis climática en la discusión, que pongamos la crisis climática en la Constitución, por supuesto, no solo con un artículo o con un principio, sino que transversalmente, y eso es fundamental. Me hace mucho eco lo que decía Victoria sobre en el fondo este reflejo del momento social en el que estamos a través de la Constitución. Y es fundamental,
porque esta constitución, nuestra constitución que se está escribiendo actualmente, también está en un momento único y es una de las primeras constituciones que va a poder escribirse como en el epicentro, por decirlo así, de la crisis climática, no solo porque Chile es un país sumamente vulnerable, sino porque estamos en un momento donde la crisis climática cada vez toma más revuelo, toma más protagonismo. ¿Qué debiera también. decir ahí? ¿Qué cosa? ¿Qué te imaginas que debiera estar escrito en esa nueva constitución? No, yo creo que muchas cosas, como que no podría decirlo en una... Danos una idea. O sea, constitución ecológica, yo creo que ese tiene que ser el centro. Estamos todos de acuerdo, estamos acá. Pero, ¿qué te imaginas con respecto a la crisis climática? Chile, país que, ¿cómo lo podríamos, para bajarlo, para que lo entendamos? ¿Hay algún concepto que tenga que estar? ¿Hay alguna idea? ¿O algo que no puede estar derechamente? A mí me gusta mucho el concepto de Chile país resiliente. Creo que Chile es un país, como bien lo dijo Victoria, muy vulnerable a los efectos del cambio climático. En Chile se habla poco de adaptación al cambio climático, muy poco a mi gusto, y creo que tenemos que avanzar en eso. O sea, somos un país poco emisor, no por eso no nos vamos a hacer cargo de nuestras emisiones, por supuesto que no, pero somos un país poco emisor, pero que sí va a vivir muy intensamente las consecuencias. Y creo que el norte de Chile, más que un país carbono neutral o un país cero emisiones, tiene que ser un país resiliente. Y eso creo yo que tiene que estar en el centro de nuestras discusiones. No digo que no tenemos que ser un país resiliente, o sea, un país no carbono neutral o no cero emisiones. Por supuesto que sí, pero nuestro norte tiene que ser la adaptación al cambio climático desde todos los niveles, o sea, desde el nivel de la política pública, desde el macro nivel que creo yo que es la Constitución, las leyes, los instrumentos de gestión del cambio climático, hasta la ciudadanía, hasta nuestros territorios. Es interesante no perder de vista que efectivamente, aun cuando tenemos objetivos, no somos un país que contribuya demasiado al daño, si ustedes quieren, con esas palabras, con respecto a nuestra tierra, pero... Dicho eso, porque también te quiero preguntar, Victoria, ¿qué te imaginas tú como texto o como parte de la Constitución? Algunos dirán, bueno, en realidad no es lo que me interesa a mí que estén realmente discutiendo nuestros convencionales, porque si no convencemos a Estados Unidos, si no convencemos a China, nada de esto sirve. ¿Está ese discurso presente en el debate? ¿Qué te pasa a ti con eso? Creo que es un error, que es un discurso que está muy equivocado precisamente por lo que me comentaba adelante, porque el problema del cambio climático es un problema de nosotros como comunidad global, no es un problema de una persona de Estados Unidos, de China, es un problema de todos. Aunque ellos sean los países más emisores, los impactos del cambio climático se van a ver reflejados en... Estamos de acuerdo, pero la gente puede decir, bueno, pero estamos en Chile, es mi constitución, sí. ¿Qué tienen que ver aquí los chinos? Hasta Rusia te van a meter ahora con lo que está pasando. Sí. Pero por eso, es un trabajo colectivo. La idea de comunidad está muy presente en este conflicto. No es individualidades, es comunidad. Y cuando uno piensa en comunidad, es un trabajo que tenemos que hacer todos. Y hay un dato que es súper importante, porque es efectivo que Chile es un país que no emite tanto si lo comparamos con las grandes potencias mundiales. Pero la verdad es que si uno revisa los datos de emisiones de Chile, Chile solo va aumentando. Desde el año 90 hasta la actualidad solo es un aumentar y aumentar en las emisiones de gases de efecto invernadero. Y si uno revisa los datos de emisiones per cápita, Chile ocupa el primer lugar en Latinoamérica. Y eso es bien alarmante si uno se fija que estamos al lado de Brasil, un país enorme, con industrias. Entonces, efectivamente, igual tenemos un trabajo que hacer en materia de mitigación, sin perjuicio de que obviamente uno entiende que el trabajo también requiere la contribución de las grandes potencias en la materia. No, es que interesante el punto con el que cerrás en comparación, y te pregunto a ti ahora, Isabela, porque Chile de todas maneras ha tenido un crecimiento. ¿En qué cosas? Por ejemplo, en nuestra capacidad energética. En eso probablemente vino de la mano lo que te dices tú, pero Chile necesitaba energía para poder crecer, poder cambiar la realidad, era un país muy pobre, etcétera, etcétera. Ahora recién, por temas tecnológicos o regulaciones, hemos podido diversificar esa matriz, generar y traer energía hacia todos de manera distinta, en fin. Pero ¿cómo cambiamos esa realidad? Si Chile todavía depende mucho de su crecimiento de la energía. De hecho, el presidente acaba de aprobar una termoeléctrica, el gobierno de Sebastián Piñera, ¿no? El Consejo de Ministros. El Consejo de Ministros. Sí, el Consejo de Ministros. Para la sustentabilidad. Sí, o sea, yo creo que no es ni un problema sencillo ni la solución va a ser sencilla.
no basta que un país tenga la solución, o sea, no basta que un país se haga verde o cero emisiones. No basta tampoco que un grupo de personas lo haga, sino que es algo que tenemos que avanzar a nivel internacional y un nuevo pacto. O sea, yo creo que la solución al cambio climático o a la crisis climática es una nueva forma o es una nueva concepción de nuestra sociedad como tal. O sea, por mucho que yo como Isabela Villanueva no tenga la culpa del cambio climático, aporto. Y así tú y todos quienes estamos en este gran pacto social que es nuestra humanidad. Entonces, también está en nuestras manos desde la individualidad, pero también, por supuesto, en avanzar en el colectivo y en lo global. Entonces, esa complejidad creo que es un poco la brecha o, en el fondo, la barrera que hoy día tenemos. ¿Cómo hacemos que este problema o que esta posible solución, que va desde niveles tan pequeños o tan locales o tan individuales hasta niveles tan macros como el mundo completo, cómo logramos avanzar en esa línea? Entonces, la solución no es una, son muchas. O sea, yo siempre intento dejarles bien claro como a la gente cuando conversamos, como la solución no es reciclar, por supuesto que aporta, la solución no es que Chile sea carbono neutral, por supuesto que aporta, la solución son muchas soluciones en el conjunto, en un periodo, y es un cambio que tiene que ser también súper a largo plazo, y entendiendo que no porque digamos vamos a solucionar la crisis climática, vamos a cerrar todas las termoeléctricas, vamos a dejar de usar carbono, combustibles fósiles, se acabó. O sea, esto es un clima que ya cambiamos. O sea, las y los seres humanos perturbamos tanto el sistema climático que lo cambiamos de aquí a los próximos 100 años. Entonces, eso también es fundamental poder tenerlo en el discurso y en cosas como la Constitución, como nuestra futura Constitución, que marca también la hoja de ruta por las próximas décadas. Y tenemos que darnos cuenta que estamos en un planeta que cambiamos, que va a seguir cambiando, lamentablemente, y ese proceso de adaptación y de resiliencia tiene que ser fundamental también. Por eso soy tan majadera en el tema de la adaptación. Perfecto, todo lo majadera que tú quieras. Oye, bueno, mencionaba recién también el tema de crecer, matriz energética, lo importante que es para todo país probablemente. Pero hay dentro de la convención, Victoria, algunas convencionales, más, creo que son más mujeres que hombres, no estoy seguro, pero entiendo que es el dato que proponen esta idea, o de que pensemos derechamente en lo que significa el concepto de dejar de crecer, o crecer pero a un punto completamente distinto, mucho más pensando en lo que estamos hablando, y eso podría conculcar otro tipo de cosas de una sociedad moderna. ¿Cómo lo ves tú? Creo que es importante, o sea, estamos en un punto en que tenemos la necesidad de repensar la manera en que conseguimos el desarrollo. La idea que viene de Vandana Shiva del mal desarrollo a mí me hace mucho sentido. El problema ha sido cómo hemos concebido este desarrollo de una manera lineal, sin respetar, sin entender que estamos insertos dentro de un ecosistema, que tenemos que respetar los límites, los ciclos del planeta Tierra, y eso nos llevó al momento en que estamos ahora. Tenemos una relación con la naturaleza que es compleja, y por lo tanto pensar en nuevas maneras de relacionarnos con la naturaleza, con el medio ambiente, con nuestro planeta, que cambien esas lógicas, a mí me parece que es fundamental. ¿Qué debería cambiar específicamente, para tenerlo más claro? Porque yo te hablaba de crecer, es muy amplio, pero por ejemplo, somos un país de mineras, somos un país de agricultura, somos un país de pesca. ¿Qué es lo que tiene que cambiar? Tiene que cambiar. Es muy abstracto lo que voy a decir, pero tiene que cambiar nuestra relación ética con la naturaleza. Tiene que cambiar la manera en que entendemos la naturaleza como un conjunto de recursos simplemente explotables, para entender que son bienes comunes naturales, de los que obviamente podemos obtener utilidades, podemos obtener... no sé si la palabra es utilidades, pero obviamente que podemos utilizarlos porque quizás es necesario, pero entendiendo que estos son bienes comunes, que tienen límites, que forman parte de un ecosistema
sistema que tenemos que respetar y del que nosotros también somos parte. No somos un ser extraño, externo, que viene a dominar todo lo que hay, sino que formamos parte de esto y por lo tanto tenemos que tratar de vivir en armonía con lo que tenemos. Y yo creo que esa relación ética es la que tiene que cambiar. Yo no te voy a hablar de economía, de cuál es el mejor mecanismo para cambiar nuestra relación económica, porque creo que hay personas que pueden hablar mucho más de eso, pero creo que ese es el problema fundamental, que nos olvidamos de que tenemos que vivir en armonía con el planeta. Está perfecto. Ahora, después lo que vamos a conversar más adelante tiene que ver justamente con el camino que le queda a la convención, cuál va a ser el rol del legislador más adelante, porque esto no se acaba con la Constitución, el rol de ustedes, por ejemplo. Todo eso y más, por supuesto, aquí en La Ruta hacia una Constitución ecológica por las pantallas de El Desconcierto. Bien, continuamos por las pantallas del Desconcierto en conjunto con ONG FIMA. Estamos haciendo la ruta hacia una constitución ecológica y me gustaría preguntarle a Isabela cómo imagina lo que viene dentro de la convención. Vamos a enfrentar un pleno que al parecer, en general, después de que hay acuerdos más o menos importantes, las comisiones alcanzan los 2/3. Hemos visto eso al menos en otras discusiones, otros temas. Pero de todas maneras, en la discusión pública, aun cuando hemos alcanzado los 2/3, hay quienes dicen estamos dejando de lado a un sector de la política chilena o a un sector de la sociedad. ¿Cómo lo ves tú? A ver, yo creo que yo soy una gran fan del proceso constituyente, me imagino que todos acá y todas y todos quienes ven el programa, quienes escuchan el programa. Y lo intento siempre defender bien intensamente, porque creo que esta constitución, la nueva constitución que va a salir ya después de este proceso en poquitos meses ya, y eso al menos a mí me tiene muy expectante, no va a ser mi constitución ideal, ni la tuya, ni la de nadie. Y justamente de eso se trata el proceso. Se trata de que es una constitución escrita por convencionales sumamente diversas y diversos. A mí eso me parece muy lindo porque es un bonito reflejo de lo que es Chile. Creo que se viene un desafío grande en el Pleno, por supuesto, que creo que las y los convencionales nos han demostrado en los últimos meses que saben sortear correctamente. Han habido varios minutos bien tumultuosos en el último periodo, pero sin duda creo yo que nos han demostrado que están en los plazos, que siempre prima la discusión y finalmente el consenso de los 2/3, que tuvo harto en su minuto de discusión también, que sí, que no, que un sector sí lo quería, que otro que no, se quedó esos 2/3 y hoy día se están respetando. Entonces yo no creo que se esté dejando a nadie afuera. De eso se trata el mecanismo, o sea, si tuviésemos algo en lo que estuviésemos 100% de acuerdo, en este caso los 154 constituyentes o los 18 millones de personas en Chile, no vamos a llegar nunca a nada. O sea, la Constitución no va a ser ideal ni para un grupo ni para una persona, va a ser la Constitución de todas y todos a través del mecanismo democrático, la primera que vamos a escribir a través de un proceso como este. Entonces yo creo que eso es sumamente valioso. Creo que la Constitución que vamos a tener, porque estoy completamente seguro que vamos a salir a aprobarla después en el plebiscito de salida. ¿Optimista? Sí, totalmente optimista yo. Va a ser una constitución no solo muy linda, sino que también muy simbólica y que va a ser una buena hoja de ruta para los próximos años. Y eso hay que cuidar ahora la convención y hay que cuidar lo que viene también. O sea, nada termina con la constitución. Con una nueva constitución no vamos a solucionar ni uno de nuestros problemas. O sea, es un rayado de cancha, en el fondo lo veo yo en palabras bien vulgares, para que después viene un trabajo súper intenso, o sea, el trabajo legislativo, el trabajo de la política pública, el trabajo de la ciudadanía, el de implementar en el fondo un nuevo pacto social, que creo yo que es lo que vamos a empezar a tener ya en los próximos meses, cuando, como ya vemos que se empieza a nutrir de sus diferentes articulados, de sus diferentes normas. Bueno, eso después nos va a plantear un desafío en colectivo, o sea, hoy día le entregamos, o sea, no hoy día, pero hace un par de meses les entregamos un desafío gigantesco a 155 personas y esas 155 personas creo yo que nos pasan la posta a toda la sociedad chilena en el plebiscito de salida. Interesante reflexión. Ahora, ¿qué pasa entre las reglas del juego que tenemos y las futuras que tengamos? Lo pregunto de la siguiente forma. ¿Por qué? Porque entiendo que cuando este país de alguna manera empezó a reflexionar sobre estos temas, se pensaba, chuta, tenemos a la naturaleza en el último lugar, no tenemos cómo ir a defenderla, porque no está en ninguna parte dentro de las reglas, pero nos fuimos dando
nuevas reglas, y ONG como esta o instituciones como esta, en esa cancha solía jugar y muchas veces en tribunales a ganarle a proyectos que años atrás hubiesen sido seguros, proyectos de inversión y muy buenos para Chile, como decían en alguna época. ¿Qué va a pasar después de que tengamos esa constitución? ¿Es correcto el camino que escribí? O sea, que traté de decir. Sí, creo que entiendo. Bueno, hay que ver qué va a decir, porque también puede ser que se incluyan nuevos principios que nos permitan reinterpretar la normativa que ya tenemos de otra manera. Puede ser que aparezcan nuevas formas de organización. Puede ser que haya una reformulación, no sé, de los poderes del Estado. Han dicho que quieren reformar algunas cosas y eso va a significar ciertos cambios, pero hay mecanismos en el derecho. Hay derogaciones expresas, hay derogaciones tácitas de leyes, hay la necesidad de generar nueva normativa que dé implementación a esta Constitución. Mecanismos hay para que esta Constitución tenga real efecto dentro del sistema jurídico, pero obviamente es un trabajo, como decía Isabela, de implementación importante después de que la Constitución sea dictada. No es que la Constitución se dicte y luego todo cambie de un día para otro y sea un nuevo Chile. Pero esos legisladores y legisladoras sí van a estar bajo un principio de toda democracia que es una mayoría o minoría circunstancial del periodo que duren en sus cargos. No es como lo que estamos discutiendo ahora, que generó cierta correlación de fuerza en la convención, pero que una vez que termina su trabajo, termina. Esas mayorías circunstanciales, ¿crees tú, va a existir alguna forma legal ahora para quitarle poder a la Constitución o que lo que diga allí no genere el cambio que uno quiere? ¿Puede pasar eso? El derecho tiene esta trampa de que todo es interpretable. O sea, uno puede mirar una norma y decir que algo se puede hacer y mirar la misma norma y decir que algo no se puede hacer. Y ese es el trabajo ingrato que tienen los abogados. Pero hay ciertas cosas que son súper importantes en este proceso. El hecho de que sea un proceso democrático da ciertas pautas de cómo se tiene que interpretar después, porque tampoco la interpretación es aleatoria. Y así como en la Constitución del 80 la gente ha ido, la doctrina, la jurisprudencia, los tribunales han ido constantemente a las actas de la Comisión Ortúzar para poder interpretar qué quiso decir el constituyente cuando dijo tal o tal cosa, va a pasar lo mismo en este proceso. Y van a estar las discusiones que se dieron en el proceso constituyente y va a estar el contexto en el que se dictó la Constitución y todo eso va a servir para que las interpretaciones posteriores de los parlamentarios, de la jurisprudencia y de los ciudadanos en general sea acorde con un objetivo que en este caso sea la Constitución ecológica, si es que estas normas quedan o el resto de la normativa que vaya a quedar. Entonces, sí, siempre podría haber algo que obstaculice la implementación de una Constitución. Hay ejemplos de eso. El trabajo de la implementación es un trabajo arduo. No es que se dicta la Constitución y con eso solucionamos todos los problemas. Hay que seguir trabajando para implementar las normas que queden en la Constitución. Pero hay lineamientos que ya van a estar claros. Hay principios que van a ser distintos. Hay derechos que van a estar consagrados quizás de otra manera. El mismo derecho al medio ambiente sano, el hecho de que diga derecho al medio ambiente sano ya es un cambio. El hecho de que pensemos en los elementos que esto tenga, que podamos incluir, por ejemplo, el clima seguro como uno de sus elementos. Son nuevas configuraciones que no están presentes hoy día y que marcan la pauta de cómo podemos ir interpretando las normas del ordenamiento jurídico. Hay algo que por años también ha estado en la crítica, en que lo tenemos que cambiar, pero no lo hacemos, en general es el marco de nuestra institucionalidad medioambiental, que algo tiene que ver también, por supuesto, con lo que acabas de decir tú. Dicho eso, ¿qué crees tú que viene de la mano justamente en esa área? ¿Esta será la oportunidad para que nos demos al fin una nueva institucionalidad ambiental? Tiene que ver con la ley que tú comentabas recién, y con esto estoy hablando desde cuestiones administrativas que están en el ministerio hasta el comité de ministros que veíamos recién, que toma decisiones tan relevantes, son políticas, son técnicas, en fin. Creo que más que la respuesta a una nueva institucionalidad ambiental, que yo en particular o yo personalmente no creo que va a venir la respuesta en la nueva Constitución o en una ley en particular, el proyecto de ley marco
no trae una nueva institucionalidad, robustece la actual, quizás si lo vemos desde esa perspectiva, pero sí creo yo, y no estoy segura, que una nueva institucionalidad de raíz sea la solución. Sí creo, por supuesto, que hay que modificar la actual, hay que robustecerla, pero más allá de eso, creo que es necesario a nivel de país, ¿dónde estamos poniendo el medio ambiente? Hoy día el medio ambiente, ya sea si lo vemos como Ministerio de Medio Ambiente o como temática medio ambiente en general, creo que ha sido sistemáticamente relegado a la cola de nuestras prioridades como país. Creo que eso en un minuto podía tener sentido, hoy no lo creo, porque estamos en esta crisis que ya no da abastos y la crisis que estamos viviendo, insisto, no es como esta crisis climática que por allá anda abstractamente, o sea, es sequía, son incendios forestales, son derechos humanos, son migraciones, entonces todo eso creo que hoy día ya es hora y no hay más excusas de que sea puesto en un nivel de prioridad que no hemos visto. Y eso tiene que ir de la mano, por supuesto, con robustecer o modernizar, quisiera yo, creo que es el término que intento decir, modernizar nuestra institucionalidad y que vaya de la mano eso con dónde están nuestras prioridades como país. Espero fervientemente que esas prioridades comiencen a poner al medio ambiente, la naturaleza, pero también la visión de cómo nos afecta a nosotras y nosotros como seres humanos, que eso suele verse el medio ambiente como una cosa, así como un bosque que está lejano por allá en los extremos, o como un desierto, o un salar que está por allá en el otro extremo, pero no es así, o sea, estamos nosotras y nosotros inmersos y somos todo un conjunto de... Entonces, su protección, pero también es como esta nueva ética que mencionaba Victoria, que también me hace mucho sentido en también cómo nos relacionamos, en cómo nos desarrollamos, tiene que estar puesto como prioridad. No es trivial, creo yo, que todavía no podamos hacer conversar a medio ambiente y economía, y me parece crítico. Y bueno, y en eso estamos. Exacto. Y no estamos exentos de problemas. Propiedad privada, modelo económico, es parte de la discusión. Pero para cerrar el punto, ¿tú, Victoria, te imaginas el día de mañana un aparato del Estado con una cantidad de funcionarios públicos que van a salir a proteger la naturaleza? ¿Reglas más rígidas en algunos casos, menos en otras? ¿Comunidades más empoderadas? ¿O un sector privado también más consciente? ¿Qué es lo que va a motivar esta nueva Constitución? Está muy relacionado. O un Estado más consciente, si el Estado también tiene empresa. Sí, hay un deber del Estado muy importante. Yo lo que creo es que si es que se logra que en la nueva Constitución podamos hablar de Constitución ecológica, o sea que hay un entramado de principios, de derechos, de instituciones que tiendan a la protección de la naturaleza, lo que me imagino que va a pasar es que en la sociedad, en la comunidad, se va a instalar de mejor manera que la protección de la naturaleza es un deber y es una necesidad, es algo que tenemos que hacer. Y eso va a tener impactos, obviamente no es tan gráfico, no es como los funcionarios yendo a proteger el bosque, pero es a la hora de tomar decisiones públicas donde se ven esos impactos. Por ejemplo, un ejemplo muy específico, lo que pasa con el sistema de evaluación de impacto ambiental en la actualidad. En la ley 19.300 de bases generales del medio ambiente define cambio climático, dice que es un deber del Ministerio del Medio Ambiente generar política pública al respecto, pero resulta que el Servicio de Evaluación Ambiental frecuentemente interpreta que el cambio climático es algo que queda para el Ministerio del Medio Ambiente, pero que no es una variable que tiene que ser contemplada al interior de la evaluación de proyectos, al interior del sistema de evaluación de impacto ambiental. Ese tipo de cosas, si es que hay una constitución que informe el resto del ordenamiento jurídico, que plantee como principio, por ejemplo, el principio de acción climática, que es una de las opciones que se plantea, u otros principios como el de justicia climática, intergeneracional, de no regresión, etc.,
va a dar cierto lineamiento y cierta pauta de cómo se tiene que interpretar, con independencia de si es que la ley le dice exactamente que tiene que aplicar eso o no. Y eso es un cambio, eso es algo que va a tener un impacto en la manera en que el Estado interpreta el ordenamiento jurídico y también en la conducta de la comunidad, en la sociedad, en la comunidad, se va a instalar de mejor manera de las organizaciones, de los individuos, de las empresas, que también tienen que ir adaptando su actuar a estos nuevos lineamientos. ¿Tú también eres optimista con ese plebiscito de salida? Soy optimista, sí. Excelente, bien. Oye, bueno, les queremos agradecer. Victoria Belemi, ella es abogada de la Universidad de Chile con un diplomado en Derecho Público Económico, coordinadora del área de estudios de esta casa, ¿no? ONG FIMA, gracias por estar junto a nosotros. Isabela Villanueva, ingeniera civil hidráulica de la Universidad de Chile, analista de cambio climático del Ministerio de Energía, cofundadora de ONG Zeus Chile. Gracias por estar aquí también. Gracias a ustedes por vernos como siempre. Sigan comentando cada capítulo. Este ya es el 6º. Pueden ver todos los para atrás. Hemos hablado de litio, derechos de propiedad, crecimiento, decrecimiento, hay de todo, para que ustedes por supuesto se informen y participen, porque es la forma que tenemos de ser parte también de la Convención Constitucional. Cerramos siempre los capítulos con un aplauso. Gracias por vernos, que estén bien. Chao. Chao, gracias.